Bueno, este cuadro que ustedes tienen acá también lo había mostrado en la clase que les grabé, les compartí, que lo puse la semana pasada. Y es la forma en que se clasifican los estómagos de los mamíferos de importancia veterinaria y también otros mamíferos, en definitiva, que nosotros no estudiamos, pero fíjense que todas las especies, carnívoros, perro, gato, que son los más clásicos, el caballo, el cerdo, los rumiantes que ahí comprende una familia muy grande, hay muchos rumiantes, los que nosotros conocemos habitualmente son lógicamente la vaca, la cabra, la oveja. No sé por qué no me deja abrir esto más grande. Ahí está, bien. Pero aparecen otros integrantes de esta gran familia de los rumiantes. Todos están dentro de la categoría de monogástrico. Esto ya lo había explicado en el video que les compartí, pero esto implica que estos animales, todos, en definitiva, tienen un solo estómago, ¿sí? Algo que después puede llegar a generar algún conflicto cuando empiecen a estudiar otras materias, porque a veces ocurre que algunos, digamos, docentes y compañeros y demás, utilizan el término poligástrico para hacer referencia a los rumiantes, que eso no está del todo bien, no es correcto decir que los rumiantes son poligástricos, porque el poli está implicando que tiene muchos estómagos, y en definitiva eso no ocurre en ninguno de los mamíferos que nosotros estudiamos en veterinaria, en anatomía veterinaria y en otras disciplinas de la medicina veterinaria. No hay poligástricos. No existen los poligástricos. No existen los policavitarios, que eso es diferente. Policavitarios, como ustedes están viendo acá, son los rumiantes. Es decir, un estómago dividido en varios compartimentos. Un estómago dividido o conformado por varios compartimentos. No es lo mismo decir poligástrico que decir policavitario. Poligástrico, esa palabra es medio confusa porque me está indicando que tiene varios estómagos, y en realidad no es así. No es así. Es un estómago que está subdividido en varias partecitas o en varias cavidades. Esa es la diferencia. Pero bueno, ustedes seguramente de acá al año asignatura, por ahí van a empezar a escuchar ese término poligástrico para hacer referencia a los rumiantes, y eso no es correcto, ¿sí? Por eso es todos los animales que nosotros estudiamos, todas las especies que nosotros estudiamos en medicina veterinaria, ¿sí? Por lo menos la medicina clásica, ¿no? Después hay cuestiones exóticas y demás, pero son todos animales monogástricos, es decir, es un solo estómago, ¿sí? Monogástrico, un solo estómago. Bueno, dentro de estos monogástricos, que comprenden todas las especies que estamos estudiando, podemos dividir entonces que algunos tienen ese estómago subdividido en compartimentos y otros que no. Como por ejemplo pasa en todos los animales, con la excepción de los rumiantes. ¿Sí? Todas las especies, con la salvedad de los rumiantes, todos son monocavitarios, es decir, vamos a encontrar un solo estómago y a su vez no va a estar dividido ese estómago, es una sola cavidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre monocavitario y policavitario. Policavitario. Bueno, y a su vez aparece otra clasificación entre, ¿no es cierto? Tenemos dos categorías. Algunos estómagos son simples y otros estómagos, otras especies, digamos, tienen un estómago compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que simple implica que toda la mucosa que está dentro, revestimiento, ¿no es cierto?, la parte interna que contacta con el alimento. Un estómago simple quiere decir que todo está revestido por una mucosa glandular. Tiene glándulas. Todas esas glándulas ustedes después las van a categorizar, les van a poner un nombre, van a saber qué es lo que producen, lo que sintetizan, lo que liberan. Bueno, entre ellas están las más clásicas, que son las glándulas que producen el ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico, que es lo que permite acidificar ahí adentro el ambiente estomacal. Bueno, eso lo van a estudiar en histología, en otras disciplinas, van a ver la importancia que tiene. Eso es como más microscópico, ¿no es cierto? Pero en definitiva, un estómago simple, como tienen, por ejemplo, los perros y los gatos, como tenemos nosotros, los humanos,
es un estómago que está completamente revestido por una mucosa glandular. ¿Está bien? Bueno, otras especies, como ven acá, el caballo, y también entraría dentro de esa categoría el cerdo, tienen un estómago compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque una parte de ese estómago tiene glándula y una parte de ese estómago no tiene glándula, es aglandular, tienen de las dos. ¿Sí? Eso es muy evidente en el caso de los caballos, donde se nota perfectamente la división o la separación o el límite entre estas dos mucosas diferentes, la que tiene glándula y la que no tiene. Bueno, en el caso del cerdo, tiene un pequeño pedacito de ese estómago, una pequeña parte de ese estómago que carece de glándula y por eso está como dentro de este grupo de los estómagos compuestos. Y en el caso de los rumiantes, que sería el otro extremo, donde tenemos un estómago dividido en varios compartimentos, en este caso también vamos a estudiar lo que algunos de esos compartimentos que tiene el rumiante en su estómago carecen de glándulas, es decir, tiene una función más bien mecánica, y otra parte del estómago tiene una mucosa glandular. ¿Sí? Hay tres compartimentos, tres cavidades o tres compartimentos del estómago de los rumiantes que presentan, que no tienen glándulas y uno que sí. ¿Sí? Por eso es que está también dentro de esta categoría de compuesto. Bueno, esto después vamos a estudiar un capítulo propio para ver las características que tiene este estómago, que es muy particular y es realmente muy importante, porque es lo que más básicamente mantiene con vida al rumiante. ¿Sí? El estómago es el encargado en estos animales de poder aprovechar los componentes de la dieta, el forraje que ingieren, ¿no es cierto? El cereal, el pasto, bueno, lo que esté ingiriendo, gracias a que ahí adentro de ese estómago tan grande, tan complejo que tiene, hay una enorme cantidad de microorganismos que son los encargados de poder aprovechar los componentes del forraje. Similar lo que ocurre en el caballo, pero a nivel del intestino, y en el intestino grueso. ¿Sí? En el intestino grueso del caballo ocurre un fenómeno realmente muy similar, muy parecido a lo que pasa en el estómago de un rumiante. ¿Sí? Lo que ocurre es que son en lugares diferentes, en lugares diferentes. Y eso tiene que ver con la fisiología digestiva de estos animales. Por eso es que cada especie tiene sus particularidades, más allá que todos tengan los mismos órganos, podríamos decir, todos tienen una boca, una cavidad bucal, diente, un aparato masticatorio, todos tienen glándulas salivales, todos tienen esófago, todos tienen estómago, todos tienen intestino delgado, pero hay particularidades, hay cuestiones diferenciales entre especies, ¿sí? Que tienen que ver con los hábitos de alimentación. No puedo decir que un carnívoro es exactamente igual a un caballo, ni tampoco puedo decir que un caballo es exactamente igual que un rumiante. Tienen cuestiones que son realmente muy diferentes y están vinculadas a los hábitos de alimentación. A la fisiología digestiva, que es lo que ustedes van a estudiar el año que viene en esa materia que se llama fisiología, que tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de los aparatos y sistemas. Bueno, esto lo quería repasar para que quede claro, porque es lo que vamos a estar utilizando, y como les decía recién, a lo largo de la carrera ustedes por ahí van a escuchar algunos nombrecitos que nos pueden llegar a confundir, sobre todo cuando se hace referencia a los rumiantes, que algunos utilizan ese término de poligástrico, y es una terminología que no está del todo muy bien, digamos, aplicada, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Como usted dijo, en el compuesto los rumiantes tienen zona aglandular y glandular. Sí, tiene tres compartimentos que son aglandulares. Claro, ¿y cuál sería el que tiene glándulas nomás? El que tiene glándulas se llama abomaso. Ah. ¿Sí? Ese es el nombre que se utiliza. Antiguamente tenía otros nombres. Se llamaba cuajo o cuajar. Bueno, es en definitiva un poco por las funciones que lleva adelante, pero ese es el único que tiene glándulas, el abomaso. Después el retículo, el rumen, que es el más grandote, el más voluminoso. Bueno, eso, y junto con el omaso, retículo, rumen y omaso, son los que no tienen glándulas y tienen que ver con todo este proceso de mezclado y permitir que el forraje digamos, interactúe, la célula vegetal, ¿no es cierto?,
interactúe con los microorganismos. Bueno, ahí está un poquito toda esta historia de por qué aparecen estos 3 compartimentos aglandulares, que son fundamentales para la fisiología digestiva de estos animales. Ustedes van a tener que comprender muy bien lo que pasa ahí adentro de ese ambiente ruminal, de ese ambiente que está, ¿no es cierto?, dentro de este compartimento que se denomina rumen. Ahí es donde van a apuntar todo el estudio, porque eso es lo que permite entonces al animal aprovechar todos los componentes de la dieta, ¿no es cierto?, de lo que está ingiriendo. Bueno, después vamos a ver un capítulo, una clase puntual para estudiar bien en detalle las partecitas que tiene el estómago de estos animales. Inclusive hay cuestiones que son interesantes de la parte interna, de cómo diferenciar una mucosa de la otra, que es bastante fácil. Bueno, la descripción general del estómago de estos animales es necesaria para después comprender la fisiología, comprender después también la nutrición. Bueno, la producción animal tiene que ver también con conocer toda esta parte de la anatomofisiología. Bien, vamos a borrar. ¿Dónde se me fue? ¿Qué pasó acá? Se me borró. Acá está. Bueno, listo. Acá tenemos un esquema, una serie de dibujos sacados del libro de Kenny, donde no representan los tamaños reales de los estómagos. Esto tiene que también quedar claro. Es simplemente un esquema donde acá están dibujadas, o pintadas más bien en color clarito, más bien amarillo, la parte aglandular que hay en relación estrecha al estómago de estos animales, de estas especies. Fíjense que en los carnívoros, perro y el gato, no hay ninguna parte del estómago que sea aglandular. ¿Ven? Ahí dice parte aglandular, no hay ninguna partecita del estómago que carezca de glándula, es completamente glandular. Todo este tipo de glándulas que ahí tienen nombre, ¿sí?, no vamos a ponerlos ahora a describirlas, ni vamos a dar cuestiones de funciones ni demás, pero fíjense que está todo pintado de color medio rojizo y hay una pequeña banda ahí medio blanca, pero son todas partes glandulares. Todo el estómago de un perro, de un gato, el estómago nuestro también, es un estómago que toda la mucosa presenta glándulas, presenta tejido glandular. Bueno, todos esos nombres que aparecen ahí los van a ver bien y van a estudiar en histología y en fisiología, van a ver la importancia que tienen, lo que fabrica, lo que produce cada tipo de glándula, que lógicamente tiene que ver con la fisiología, ¿no? Bueno, en el caso del cerdo, que está acá, hay una pequeña parte ahí del estómago, muy chiquitita, que no tiene glándulas, por eso entra dentro de esta categoría de estómago compuesto, pero realmente es casi insignificante la parte del estómago que carece de glándula. El resto del estómago de los cerdos, también podríamos decir que un 90 y pico % del estómago del cerdo es glandular. Después pasamos al caballo, ¿sí? Al caballo, que es monogástrico, todos son monogástricos, monocavitario, y tiene una parte interesante, casi mitad y mitad, podríamos decir, una parte del estómago que no tiene glándulas y una parte que sí tiene glándulas. Internamente se puede diferenciar con bastante facilidad, inclusive hay como una especie de borde interno, hay una marca bien notable que me permite diferenciar rápidamente la porción glandular de la porción aglandular. Bueno, fíjense que acá está la desembocadura del esófago, en todas las especies, ¿no es cierto? La desembocadura del esófago, ahí está donde termina el esófago, y ahí en el otro extremo del estómago está el comienzo del intestino delgado. El intestino delgado, que comienza a partir de un tramo denominado duodeno, ¿ven? Ahí empieza, está de color más o menos verde, el comienzo del intestino delgado. Bueno, la parte que está vinculada a la desembocadura del esófago, la parte del estómago que está vinculada a la desembocadura del esófago, es la porción que
no tiene glándulas. Toda esta partecita que está acá del estómago del caballo, externamente no se ve esto, se ve desde afuera. Uno puede más o menos tener una noción, pero donde se ve claramente es en el interior. Desde afuera no hay ninguna marca que me diga, bueno, hasta acá es la parte que tiene glándula, hasta acá está la parte que no tiene glándula, no se ve desde afuera. Por lo menos en el estómago del caballo no hay forma de poder saber puntualmente hasta dónde llega. Internamente sí, cuando uno abre el estómago, lo mira, le sacamos el contenido, lo limpiamos bien, se puede ver sin dificultad la parte que carece de glándula de la parte que tiene glándula. Eso sí se puede ver bien. Bueno, y en el caso, en la otra parte, digamos, el estómago más complejo que puede haber, que ocurre en los rumiantes, acá dice bovino, pero esto pasa exactamente lo mismo en una cabra o en una oveja, tenemos 3 compartimentos de este estómago complejo, compuesto, de un tamaño realmente muy sorprendente. Tenemos 3 compartimentos que no tienen glándulas. Este que está acá, que es como una especie de bolsillo, se llama retículo, no tiene glándula. El más grandote, después lo vamos a ver bien todo esto, es simplemente para mencionarlo nada más. Todo esto, que hay una parte acá no se alcanza a ver porque queda tapado, todo eso grande es el rumen, el más voluminoso, el más grandote de todo, ese tampoco tiene glándulas, y este que parece como una semiesfera, puede ser algo ovalada, bueno, puede tener un poquito de formas distintas de acuerdo si es una vaca o es un pequeño rumiante, ese tampoco tiene glándulas, ¿sí? Se llama omaso, ¿sí? Retículo, este es el que está acá, el retículo, este es el rumen, el grandote, y este es el omaso. Bueno, esos 3 compartimentos, como están pintados así, no tienen glándulas. La única parte que tiene glándulas del estómago de un rumiante es el abomaso, ¿sí? El abomaso, que inclusive tiene una forma bastante similar y tiene las mismas porciones y se le describen, podríamos decir, las mismas partes que el estómago, por ejemplo, esa partecita, el abomaso, se lo puede comparar como si fuese el estómago de un perro, esa parte solamente, no todo el estómago de una vaca, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver en otra clase puntual, la descripción del estómago de los rumiantes, para que quede bien claro cómo se llama cada compartimento, el aspecto que tiene la mucosa. Bueno, vamos a hacer una descripción un poco más detallada del estómago de estos animales. Bueno, que esto no refleja, esta imagen no refleja el tamaño real que tiene cada estómago en cada una de las especies. Simplemente un esquema para mostrar básicamente cuál es la parte aglandular, la porción aglandular, bueno, es más que todo ese el objetivo que tiene esta diapositiva. Bien. Acá tenemos el estómago. Generalmente lo que se hace es primero explicar el estómago de los carnívoros, que es inclusive todo el aparato digestivo, a nivel principalmente, por ejemplo, del estómago, del intestino, es la parte más simple, es bastante simplificado todo esto a nivel de los carnívoros. Por eso generalmente se utiliza primero esta especie como para poder explicar las cuestiones más generales y después ir viendo las diferencias que aparecen en otras especies donde realmente cambian bastante algunas cuestiones, ¿no? Entonces, primero entender principalmente cuáles son las partecitas que tiene el estómago de un carnívoro, el intestino delgado de un perro, de un gato, el intestino grueso. Bueno, esos, como son bastante simples, son segmentos bastante fáciles de comprender. Después, una vez que uno entiende esto, pasamos a otras especies donde aparecen diferencias que son bien notables, más allá que los nombres siguen siendo los mismos, pero aparecen cuestiones morfológicas, de tamaño, de posición y demás, que son bastante diferentes, y entonces tenemos que comprender esas diferencias para después tener una noción clara de qué es lo que pasa en cada especie. Bueno, acá tenemos 2 preparados anatómicos, un estómago cortado, abierto, donde se ve internamente la mucosa. Los colores no tienen nada que ver con lo que sería un estómago, digamos, real, ¿no? Estos son preparados anatómicos que se han hecho algún procedimiento para conservarlo, y por eso es que cambia
la coloración, no tiene color amarillento el estómago, ¿no? Tiene un color más bien rosado, rojizo, ¿sí? Es el color que tiene el estómago. Pero bueno, para poder explicar las partes sirve al menos este tipo de preparados anatómicos. Acá estamos viendo, fíjense la forma que tiene, es una forma de pera con también podríamos decir casi como una J, ¿no es cierto?, inclinada, y esa es la forma típica. Lógicamente que esto va a ir cambiando con el acúmulo de contenido. No es lo mismo el estómago vacío que un estómago completamente repleto de contenido, donde cambia bastante también no solamente la forma, sino el tamaño, es obvio eso. Pero bueno, esto es un estómago que está a medio llenar, podríamos decir. Entonces acá estamos observando los dos orificios, o más bien la desembocadura del esófago y el comienzo del intestino delgado. Es decir, hay una puerta de entrada, un orificio de entrada y un orificio y una puerta de salida. Bueno, acá tenemos la terminación del esófago, y cuando el esófago se conecta con el estómago hay un orificio de conexión que se denomina cardias, ¿sí? Cardias. Esto está sacado de una edición del libro de Dice, en inglés, tiene algunos años ya, pero los nombres son bastante parecidos a lo que uno habla, ¿no es cierto?, en nuestro idioma. Cardias, ¿sí? Cardias es el orificio de entrada, donde termina el esófago y comienza el estómago. Ahí está marcado, y internamente, ahí también se ve, el número 1, ese sería el orificio que permite el ingreso de la ingesta hacia el interior del estómago. Y también va a permitir en algunos momentos la evacuación. La evacuación de ese contenido. Los carnívoros tienen mucha facilidad para expulsar exceso de contenido, cuando están con gastritis, cuando están con algunos problemas, de expulsar contenido realizándolo a través del vómito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también ese orificio va a permitir la evacuación de contenido excesivo. Bien, entonces ahí está el esófago, la terminación del esófago, la conexión con el estómago, el orificio se denomina cardias, y acá está el comienzo del intestino delgado, y también hay un orificio que se denomina píloro. Píloro es el orificio, digamos, de salida del estómago hacia el intestino delgado. Se conecta con el duodeno, que es la primera parte que tiene el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones, se pueden subdividir algunas de ellas, pero como regla general tenemos 3 porciones. El duodeno, que es la primera parte, el yeyuno, que es el más largo, el más plegado, el que tiene más flexuras, digamos, tiene muchas vueltitas, y el último tramo, que es un tramo relativamente corto en todas las especies, se denomina íleon, ¿sí? Duodeno, yeyuno, íleon. Inclusive en nuestra anatomía también pasa exactamente lo mismo. Y después comienza el intestino grueso, el ciego, el colon, ¿sí? Y por último, el recto. Después ya vamos a ir viendo las divisiones, las partecitas que comprenden, ¿no es cierto?, cada segmento, porque se pueden subdividir a su vez cada parte. Bueno, eso para que tengamos en cuenta un poquito cómo va siguiendo el recorrido. Entonces acá tenemos el píloro y el comienzo del duodeno, ¿sí?, que es la primera parte del intestino delgado. Bueno, el estómago tiene, como estamos observando acá, tiene una serie de curvaturas, una curvatura de un recorrido relativamente extenso que va como por fuera, desde el cardias hacia el píloro, que se denomina curvatura mayor, ¿sí? Y hay otra que está en sentido, digamos, opuesto, en una ubicación contraria, que tiene menor recorrido, también va desde el cardias hacia el píloro, que se denomina curvatura menor. Curvatura mayor, curvatura menor. Esas curvaturas, ustedes después, sobre todo en estas especies, el perro y gato, las van a tener que tener en cuenta porque se utilizan, porque justamente por esos lugares, por esas curvaturas, que serían como una especie de bordes, ¿no? Bordes medio redondeados que hay, por esas curvaturas transitan los principales vasos sanguíneos.
que van a nutrir el estómago. Hay arterias, hay venas, también hay nervios, pero bueno, principalmente en esos lugares es donde van a estar transitando los vasos sanguíneos, que se denominan arterias y venas gástricas. Y también hay otras más que tienen un nombrecito un poco más raro, gastroepiploicas se llaman. Bueno, las gastroepiploicas son las que van por la curvatura mayor, las arterias y las venas gástricas van por la curvatura menor. Bueno, más allá de los nombres, ¿no es cierto? Gástrica, eso creo que es bastante obvio, ¿no? Que se distribuyen en el estómago, pero justamente por esas curvaturas van los vasos sanguíneos. Cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de cirugía, que tal vez lo van a practicar de algunos años, que van a tener que hacer una gastrotomía. Gastrotomía, van a tener que abrir el estómago. Eso se hace generalmente cuando hay que sacar algún cuerpo extraño, ¿no es cierto? Que por ahí pasa en los carnívoros con cierta frecuencia, porque por ahí ingieren objetos, cosas que no son alimentos, y quedan alojados, pueden quedar alojados en el estómago. A veces algunos siguen progresando hacia el intestino, ¿no? Pero la idea de esas prácticas que uno hace en cirugía es para que ustedes, ¿no es cierto?, empiecen a prepararse para un futuro, digamos, profesional. Entonces hay que tener en cuenta esas curvaturas, porque justamente por esas curvaturas es donde van los vasos sanguíneos. Y la idea no es cortar justamente donde van a pasar los vasos sanguíneos, porque vamos a provocar una hemorragia. Entonces, para eso es un poquito tener en cuenta estas cuestiones descriptivas, ¿sí? Las curvaturas, que justamente por ahí pasan la mayor parte de los vasos sanguíneos. Bueno, acá se ven que hay algunas ramitas, ¿ven? Vasculares, hay algunas ramas ahí que han quedado con algo de sangre en su interior, pero bueno, cuando uno decide hacer alguna gastrotomía, intenta no incidir sobre los vasos sanguíneos porque vamos a estar provocando una hemorragia. Bueno, lo que estamos también observando en esta imagen es una de las superficies que tiene el estómago. Al estómago se le describen dos superficies. Tenemos dos orificios, dos curvaturas, dos superficies, ¿sí? En este caso estamos observando lo que se llama superficie o cara visceral del estómago. ¿Por qué se llama cara visceral? Porque eso va a estar en contacto principalmente con vísceras que están por detrás, hacia caudal. Por ejemplo, partes del intestino delgado, va a tener también relación con el vaso, va a también tener relación con alguno de los riñones, dependiendo del grado de llenado que tenga ese estómago, va a poder, digamos, contactar con mayor o menor cantidad de vísceras, ¿sí? Mientras más lleno está, más va a establecer contacto con las vísceras que están hacia caudal. Se llama superficie visceral, ¿sí? Superficie visceral del estómago. Hacia adelante, hacia craneal, vamos a tener una superficie similar, que se llama superficie o cara parietal, que esa establece un contacto en parte con el hígado y también con el diafragma, ¿sí? Hígado y diafragma. Bueno, esas son las dos caras o superficies que tiene el estómago. Aunque no haya un límite preciso... Profe, una pregunta, Sí. perdón que lo interrumpa. ¿Podría marcar en el preparado dónde están las caras esas? Sí, la cara visceral es lo que estamos observando acá. A ver, Bien. tendría que colorearlo porque todo lo que estamos observando acá sería la cara visceral, Ah, básicamente. bien, y del otro lado la Y otra. del otro lado, claro, del otro Sería lado, por Gracias. digamos, todo esto, lo voy a tratar de colorear, todo esto que estamos observando acá, todo así, todo, eso sería la cara visceral. ¿Sí? Si yo lo doy vuelta, lo miro desde craneal el estómago, estaría observando la cara parietal o superficie parietal, que se establece un contacto con la parte caudal del hígado y también con el diafragma. ¿Sí? Porque el hígado es la primera víscera que está inmediatamente por detrás del diafragma. El diafragma es ese músculo que separa tórax de abdomen, ¿no? Es un músculo respiratorio muy interesante, separa estas dos cavidades y bueno, y por detrás, inmediatamente por detrás del diafragma aparece el hígado y por detrás del hígado aparece el estómago. Dependiendo de la especie, ahí vamos a ver algunas particularidades. Puede, como pasa por ejemplo en los rumiantes, el hígado está muy
desplazado hacia la derecha, prácticamente casi el 100% del hígado queda desplazado a la derecha del plano medio. Tiene alguna particularidad, bueno, está vinculado con el estómago de estos animales, tiene un estómago muy particular el rumiante, y bueno, y eso modifica también la disposición y la ubicación de algunas vísceras, ¿no? Como por ejemplo pasa con el hígado. Bueno, entonces, todo esto que está ahí marcadito, sombreado de amarillo, sería toda la parte visceral, toda la cara visceral del estómago, ¿no? Y del lado opuesto, lo que mira hacia adelante, hacia craneal, es la cara parietal. Y después tenemos lo que serían estos bordes, ¿no? Estos bordes curvados, que son las curvaturas, ¿sí? La curvatura mayor, esa está orientada principalmente hacia ventral y hacia la izquierda del plano medio, sobre todo esta parte, ¿no? Toda esta parte, ¿por qué? Porque el esófago está ubicado a la izquierda también del plano medio, y el píloro está ubicado a la derecha del plano medio. Si tuviésemos que separar este estómago en las partes izquierdas y en las partes derechas, ¿sí? En relación a lo que sería el cuerpo del animal, y más o menos el plano medio, esto no es muy representativo porque es un preparado anatómico, no es exactamente lo que pasa en el animal, ¿no? Porque está aislado el estómago, acá está suelto, está apoyado tal vez arriba de una mesa, no sé, pero en definitiva, estas partes apuntan hacia la derecha y estas partes apuntan hacia la izquierda del plano medio. A grandes rasgos, ¿no? Porque no podemos hacerlo así tan fácilmente, pero en definitiva para que más o menos nos vayamos orientando de qué lado va a estar cada cosa. El cardias está hacia la izquierda del plano medio, la curvatura mayor tiene una predominancia hacia la izquierda del plano medio y apuntando hacia abajo, hacia el piso del abdomen, y el píloro, al revés, el píloro está hacia la derecha del plano medio, y algo similar pasa también con una parte interesante de la curvatura menor. La curvatura menor también está más bien orientada hacia la derecha del plano medio. Digo lo mismo, esto no es muy representativo porque es un estómago aislado, un estómago que está suelto, que se ha hecho un preparado anatómico para que se mantenga así, que no se descomponga, pero lo que pasa en el animal es eso, el píloro está a la derecha del plano medio, la curvatura menor está más bien apuntando hacia dorsal y también hacia la derecha, y el cardias al revés, a la izquierda del plano medio, y la curvatura mayor también a la izquierda y apuntando más bien hacia ventral. Están como opuestos las posiciones, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a ir retomando el año que viene en anatomía topográfica, que eso es interesante, saber de qué lado está cada cosa, porque ustedes cuando hagan una evaluación clínica